noche de lluvia, bueno, como corresponde, ¿no? Con este clima que de alguna manera nos recuerda también esos años que ya pasaron y que en parte se nos fueron olvidando, producto de la sequía y de este cambio climático que a veces nos pone en situaciones un poco complejas. Estamos muy contentos hoy día de poder recibir a nuestro invitado, que ya lo va a presentar nuestro jefe de Magíster en Patrimonio, que ha sido la instancia que ha organizado esta actividad. Pero yo quería, antes de presentar a Rodrigo, contextualizar la importancia de este evento en el marco también de los acercamientos que hemos venido generando a través de las dos escuelas, bueno, Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, para poder promover esos ámbitos en común que tenemos en materia de las distintas ramas, podríamos decir, y bordes, vértices de esta arquitectura, que la entendemos cada vez más amplia, y en donde esperamos que esta actividad que hoy día vamos a albergar también sea partida de una iniciativa que estamos preparando como escuela y como Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile para realizar estas articulaciones a través de talleres comunes y otras instancias que también nos van a hacer bien a ambas instituciones. Así que quería también dar ese marco, agradecer también la presencia de los profesores de la Universidad de Chile que nos acompañan hoy día, profesores y profesores, también profesores y profesores de esta escuela, estudiantes. Y voy a dejar entonces la palabra ahora a... Agradecer la presencia de todos quienes están aquí. Me sumo a los agradecimientos de Osvaldo, a quienes nos visitan de la escuela del otro lado del río, que hoy día que no es fácil cruzar el río, así que se agradece con mayor énfasis. Quiero agradecer enormemente el apoyo que hemos tenido de la dirección y la subdirección de la escuela, particularmente a Raya y su equipo, que Raya no está aquí, pero siempre hay que agradecerle en sus gestiones, y a mi querido Carlos Silva, mi coordinador, que está en su lecho de convaleciente, así que le mando un saludo ahí para... me toca presentar a Rodrigo, es realmente para mí una emoción presentarlo. Para quienes nos conocen saben que estoy presentando a uno de mis grandes amigos de la vida, a un socio reiterativo y eventual en intentos de concursos ganados y otros perdidos. La mayoría tenemos que confesar. Amigo que a pesar de haber estado desarrollando su tesis estos últimos años, siempre tiene un minuto para tomarse un vino con quienes le tienen cariño, así que eso también se agradece. Yo les cuento que Rodrigo es arquitecto de la Universidad de Chile, es profesor de la Universidad de Chile, es recientemente doctorado en la UIC de Barcelona, lo que nos viene a contar hoy día, justamente respecto de su tesis. Es socio de Chauri Steiner Arquitectos, oficina con una amplia e interesante obra y proyectos. Y nada, para mí es un gusto porque también en esto que mencionaba Osvaldo, estos acercamientos, se supone que hacemos taller juntos el próximo semestre, así que nos vamos a conocer en un aspecto que hasta ahora no nos ha tocado, y la verdad que para mí es una especie de sueño cumplido tenerlo acá. Después además me da mucho gusto presentar al profesor Max Aguirre, que tengo otras historias personales que son para mí por lo menos, y él no va a entender mucho por qué, pero a mi familia es muy importante. Así que nada, los dejo con Rodrigo, que nos va a presentar su tesis, y después vamos a tener un conversatorio ahí con Max, Rodrigo y todos ustedes, con los demás que están ahí. Y un vino, por supuesto, para ¿tú tienes la cosa? Yo tengo el cambiado. Sí, quiero agradecerle. Quiero agradecerle a todos los que vinieron de ambas escuelas y también de la oficina y de otros ámbitos. A mi socia Beatriz Tager, que está aquí, con Federico. Quiero agradecer también a la Universidad Católica por darme la oportunidad de presentar este proyecto acá. Y bueno, decir que lo que voy a presentar hoy nace a partir de estudios de mi tesis doctoral en Barcelona, con una historia ya antigua. Mis estudios partieron en el año 99-2000, quedaron suspendidos por cosas de la vida, formar oficina, matrimonio, hijos, etc. Cosas que ustedes comprenderán que requiere mucha energía. Y esto lo retomamos aproximadamente en 2017, inscribiendo la tesis de nuevo y encontrando un espacio
para poder desarrollar este tema que creo yo era una deuda que tenía nuestra facultad de arquitectura con un personaje clave de la arquitectura y clave también para nuestra escuela, él fue decano, ¿no es cierto?, de nuestra escuela, que es el profesor Roberto Dávila. No quiero centrarme hoy día tanto en los aspectos históricos de la tesis o de este trabajo, sino más bien en los aspectos que a mí me parecen relevantes de conversar respecto de cómo se genera, cómo se produce un proyecto de arquitectura. Roberto Dávila fue un personaje solitario, nunca se casó, no tuvo hijos y hay muy pocas fotos de él, pero una de las fotos que aparece aquí a la derecha aparece con dos personajes arriba y una de ellas es la profesora Isabel Tuca, que fue profesora muy querida mía, una de mis profesoras de mis primeros años, que me formó y que me tocó posteriormente tomar su taller. Entonces creo que hay una afiliación también personal entre quien les habla, la profesora Isabel Tuca y el profesor Dávila. Entonces me gusta mostrar esta foto porque también creo que hay motivaciones personales más allá de lo meramente académico. El contexto en el que se situaba Dávila en la época de los años 20, finales de los años 20, era un contexto en el cual la arquitectura moderna, por así decirlo, estaba constituida por la introducción de nuevas tecnologías a la arquitectura, ¿no?, y a la construcción, más que por la adopción de un lenguaje, moderno, ¿no? O sea, podríamos hablar, y aquí está el profesor Max Aguirre, ¿no es cierto?, que cito también el trabajo en el cual hay diversos factores que hacen o introducen la arquitectura moderna en Chile. Uno de ellos son, ¿no es cierto?, las revistas con las nuevas tendencias que venían desarrollándose en Europa. Y otro de ellos, otro factor importante también, es la tecnología que viene aparejada, ¿no es cierto?, a un desarrollo producto del desarrollo industrial extractivo que básicamente se basaba, ¿no es cierto?, en el boom del salitre y la necesidad, ¿no es cierto?, de industrializar el país para poder generar una masa productiva extractiva importante. En ese contexto, ¿no es cierto?, comienzan a modernizarse las técnicas constructivas. Esta es una foto de uno de los edificios inaugurados para el centenario, ¿no es cierto?, en 1910, que es la Biblioteca Nacional. Y si se fijan, la foto de la derecha, esta es una foto muy bonita que salió en un libro hace poco del Ministerio de Obras Públicas, es un edificio hecho en hormigón armado, en 1910. Entonces, la introducción de la arquitectura moderna viene con un lenguaje o viene con una técnica. O sea, primero viene la técnica y después viene el lenguaje. En ese contexto, ¿no es cierto?, hay profesores y agentes y vectores, ¿no es cierto?, que viajan a Europa. El profesor y el arquitecto Juan Martínez, ¿no es cierto?, que viaja a raíz de ganar el concurso del pabellón para Sevilla, ¿no es cierto?, que aparece ahí arriba. Rodolfo Yazón Filippi, ¿no es cierto?, Sergio Larraín García Moreno y otros arquitectos que más eclécticamente, como Martín Noel, que es un argentino, ¿no es cierto?, que influye mucho en Dávila, son arquitectos que buscan un lenguaje moderno, pero adaptado a América, ¿no? Entonces empiezan estos lenguajes también, reconocerán esta casa que está en Ismael Valdez Vergara, frente al Parque Forestal, con inclusiones, ¿no es cierto?, de incrustaciones neocoloniales. Este libro de la derecha es el que le vale, ¿no es cierto?, a Roberto Dávila la beca o el premio, ¿no es cierto?, de poder viajar a Europa el año 29. Se llama La Nuestra Arquitectura del Pasado y es un estudio de más de 6 años que él hizo sobre la arquitectura colonial entre los años 1600 y 1800, dibujando y grabando con su propia mano, ¿no es cierto?,
edificios de la época colonial que él pensaba que de alguna manera debían recogerse y debían tomarse. Aprovecho de saludar a nuestro decano, Manuel Amaya. Gracias por venir. Gracias por venir. No, está bien. Y me adelanto un poco con este dibujo que de alguna manera quiere mostrar una especie de intersección de dos edificios que no es casual. Aquí yo afirmo que el Cap Ducal, que es un edificio emblemático de Roberto Dávila, y la Villa Savoy o Ville Savoy, como quieran decirle, de Le Corbusier, son el mismo edificio. La primera parte del trabajo, ¿no es cierto?, se fundamenta en la reconstrucción del viaje. Roberto Dávila, como les decía, viaja a Europa. No sé si se puede bajar un poco la luz de acá, para que se vea mejor ahí está, perfecto. Roberto Dávila viaja a Europa el año 29 con la intención de hacerse y de comprender, y la misión de comprender lo que estaba sucediendo con la nueva arquitectura, la llamada arquitectura moderna, que llegaba por revistas, libros, ilustraciones. Y de alguna forma tenemos la suerte de que Roberto Dávila escribía, sabía escribir, y le gustaba escribir, además de ser muy culto y de hablar varios idiomas. Dávila escribe 2 informes para informar, ¿no es cierto?, al Supremo Gobierno sobre su comisión de estudios y su beca, los resultados de su beca. Escribe 2 informes de viaje y yo decido tomar los informes como una especie de herramienta de reconstrucción o reconstitución del viaje, tratando de reconstituir los caminos y las hipotéticos recorridos, ¿no es cierto?, y lugares y calles por donde recorrió, tomando, ¿no es cierto?, exclusivamente del informe las experiencias de los edificios que visitó, las personas con las que se entrevistó, etc. Este es uno de los ejemplos que la ciudad que lo recibe, la ciudad más importante, la ciudad de París. Él llega con la intención de estacionarse en la Academia de Bellas Artes, que era la aspiración de todo arquitecto de la época, pero es rechazado por edad. Lo encuentran muy viejo, le dicen que no, y por suerte le dicen que no, porque probablemente no hubiera aprendido mucho. Desilusionado, a punto de suicidarse y de tirarse al Sena, lo que hace es, por casualidad, no sé si esto tiene puntero. Tiene el de arriba. De arriba. Sí, vamos a llamar todo. El botón rojo. Vale. Ahí. Muy potente. Este personaje, Georges Fontainebleau, es un personaje clave, un escultor poco conocido, pero fundador del grupo de Steel. El grupo de Steel es un grupo de arquitectos, escultores y artistas plásticos, en donde estaba también el señor Theo van Doesburg, Pierre Mondrian y otros. Y Roberto Dávila conoce a Fontainebleau, conocía su libro sobre la racionalización matemática de la composición, le llama mucho la atención y decide estudiar, tomar clases particulares con él. A partir del contacto con Fontainebleau, conoce a Theo van Doesburg y se le abre un mundo que ya conocemos, ¿no es cierto?, sobre las vanguardias plásticas de la primera mitad de los años 20 y 30. ¿No? La relación con Van Doesburg no es una relación trivial, ellos se hacen bastante cercanos al punto de que a la muerte de Van Doesburg, la viuda, Nelly Van Morsel, lo invita, ¿no es cierto?, a participar en el funeral, etc. Y él tenía la intención de traer a Theo van Doesburg, de hecho escribe al Supremo Gobierno y a la universidad con la intención de traer a Theo van Doesburg a hacer clases a Chile, y en ese intertanto Theo van Doesburg fallece. Bueno, el viaje el viaje por París, ¿no es cierto?, fue muy rico, ¿no es cierto?, en exposiciones, la exposición de la Unión de Artistas Modernos, la exposición del Deutsche Weltbund alemán en los pabellones del pabellón Marsal, y
aquí, aparte de las exposiciones a las que asiste, bueno, va con su cuadernito debajo del brazo a la número 5 de la Rue de Sèvres, ¿no es cierto?, la oficina del señor Le Corbusier, a presentarse. El señor Le Corbusier le dice que no puede trabajar ahí por el momento, pero que le ofrece visitar sus obras y le hace una serie de apuntes para poder visitar las obras. Y permisos, digamos, con los dueños, ¿no es cierto? Por aquí está, ¿no es cierto?, la Villa La Roche, ¿no es cierto?, uno de los primeros edificios del año 23. Luego la Villa Stein, el año 27. La Villa Savoye, que es uno de los edificios más emblemáticos de Le Corbusier. Y bueno, todas las casas, ¿no es cierto?, y las villas que él alcanza a conocer, además de la ciudad universitaria, en donde no solamente ve edificios de Le Corbusier, sino que también del holandés Dudok y de otros personajes que van apareciendo, ¿no es cierto?, en una especie de descubrimiento de un nuevo lenguaje o descubrimiento de una nueva arquitectura. Ahí se ve un poquito, ¿no es cierto?, este libro que ya tenía Dávila en su biblioteca, que es el Avenir de Anton Gelot, que lo acerca, ¿no es cierto?, a esta plástica cubista, en este caso escultórica, y el personaje de Theo van Dossus, que será un personaje fuerte dentro de su vida, ¿no? Ahí se ve, ¿no es cierto?, cómo él comienza a partir de las visitas a las casas de Le Corbusier, hace algunas reflexiones interesantes, ¿no es cierto? Él pensaba que las villas eran blancas, que las casas eran blancas, así como muchos a lo mejor pensábamos que las casas de Le Corbusier eran blancas, y resulta que él mismo describe los colores que encontraba, ¿no es cierto?, el rosa pálido, el azul pálido, el verde, que llenaban los interiores de las villas de Le Corbusier. Le Corbusier, al contrario de lo que uno cree, no pintaba de blanco sus casas, trabajaba con planos de color, nunca pintaba una habitación del mismo color, siempre trabajaba con planos diferenciados, y por fuera sí intentaba trabajar con un monocromatismo que tampoco era blanco, y ya veremos por qué, porque en las descripciones que Dávila hace sobre la Villa Savoye, o la Villa Savoye, se describen, ¿no es cierto?, los revestimientos que él estaba probando y que tenían que ver con revestimientos de piedra molida, de color beige, etc. La Villa Stein en Garche, ¿no es cierto?, una casa importante de la señora Gertrude Stein, que era una de las personajes de la cultura parisina más importantes de la época, promovía el arte, eran coleccionistas de arte con sus hermanos, y bueno, conoce a Le Corbusier a partir de sus pinturas, ¿no? Y le encargan esta villa, ¿no es cierto?, en Garche, en las afueras de París. Las fotos que ven aquí son fotos tomadas por Roberto Dávila, esta no, pero esta y esta son fotografías tomadas por Roberto Dávila, y ese es otro de los puntos claves del trabajo, ¿no?, que es un personaje que en 1930 andaba con una cámara fotográfica, no era común, no había muchas cámaras fotográficas, y bueno, Dávila tiene la suerte de visitar las obras de Le Corbusier en un estado inaugural, ahí se ven los montones de tierra todavía, y por lo tanto se transforma en uno de los fotógrafos de Le Corbusier, ¿no?, de la lista, junto con Gabout y con otros famosos fotógrafos de Le Corbusier. Estos dibujitos de al lado son dibujitos que él hace después cuando llega a Chile. Yo los pongo aquí de manera como de ir relacionando, ¿no es cierto?, este trabajo o esta memoria voluntaria o involuntaria de querer recordar de alguna manera lo vivido, ¿no? Acá se ve con mayor claridad, las fotografías son de Dávila, las manchas son manchas porque probablemente, y de acuerdo a algunas cartas, sabemos que hubo problemas con los estucos de la Villa Savoye, con el famoso curacite, que era como esta especie de estuco. Al principio yo pensé que eran fallas de la fotografía, pero no, había problemas, ¿no es cierto?, y hubo que rehacer el estuco varias veces.
Y esta es la arquitectura con la que se encuentra Roberto Dávila, que es el tipo, ¿no? El tipo o la tipología más pura, tal vez, de los postulados de Le Corbusier de la época, que eran los 5 puntos, ¿no es cierto? ¿Y por qué en esta obra Le Corbusier logra como resumir los 5 puntos de la arquitectura en una única obra? Porque era un sitio ideal. Él mismo lo describe como un sitio sin orientaciones, un sitio a las afueras de París, en la campiña, rodeado de árboles, en los cuales daba lo mismo norte, sur, oriente, poniente. Y al final de su descripción, Le Corbusier dice, este es un edificio que se podría trasplantar a otros lugares perfectamente. O sea, Le Corbusier lo que quería aquí no era adaptarse al lugar ni al sitio, lo que quería era establecer una especie de paradigma de los puntos que él pensaba que debían regir la nueva arquitectura. Como ustedes saben, el primer piso pintado del mismo verde de los árboles para que desaparezca, en el cual, digamos, se accede después de dar una curva que corresponde con la curvatura del automóvil. Entonces la introducción de la máquina del automóvil en la arquitectura para él era importante. Le Corbusier siempre en el primer nivel trabajaba con curvas, con elementos dinámicos, y en el segundo nivel era la planta noble, trabajaba generalmente con un cuerpo rectangular potente, para luego en el tercer nivel volver a las curvas. Esto es un patrón que se repite en muchas de sus obras, la Villa en Cartago, la Villa Stein, etcétera, etcétera. Y Dávila realiza unos dibujitos a la vuelta en Chile como ensayos para una vivienda. Creo que es bien evidente que él intenta tomar algunos elementos de la Villa Savoye, pero no comprende a cabalidad los principios aún, ¿no es cierto?, los principios motores de la arquitectura de Le Corbusier, sino que comienza de alguna forma a adaptar una arquitectura más de volúmenes, de cuerpos sólidos, a tratar de suspenderla, ¿no es cierto?, para generar esta sensación de volumen elevado, pero sin una comprensión cabal todavía de los principios que regía la arquitectura del Corbusier. Esto es un resumen muy, muy, muy escueto del viaje. Por supuesto que él visitó toda Europa, se entrevistó con Mies van der Rohe en la Bauhaus, incluso después de sus estudios, ¿no es cierto?, formales en la Academia de Viena, que es donde termina estudiando, haciendo sus estudios formales, ¿no es cierto?, en 1 año y medio casi, obtiene su doctorado, le convalidan los estudios en Chile y también avanza, digamos, en el verano para poder hacerlo más rápido. Estudia en el taller de Peter Behrens en Viena, en la Academia de Viena, y parte de la obra comienza con estos estudios, con estos trabajos que él desarrolló en la Academia de Viena. A la izquierda, ¿no es cierto?, el hotel para Viña del Mar, realizado en el taller de Peter Behrens hacia el año 30. Vemos un lenguaje donde no solamente aparece la arquitectura, no aparece la arquitectura moderna de Le Corbusier, sino más bien otras arquitecturas que él había visto, ¿no es cierto? Recorrió Holanda, estuvo en Hilversum con Dudok, estuvo con Dicker, con Van der Broek, estuvo recorriendo la arquitectura. En Holanda había un movimiento impresionante en esa época, y lo aplica, ¿no es cierto?, en su taller de Behrens. También desarrolla otros proyectos también para el taller, que son desarrollos de viviendas para artistas, que se ven a la izquierda, y a la derecha la Weissenfurt-Siedlung, que fue una de las exposiciones más importantes de arquitectura construida en Stuttgart, ¿cierto?, de arquitectura hecha por una cantidad de arquitectos que promovían la arquitectura moderna a partir de una promoción inmobiliaria, ¿no es cierto?, en donde participan Le Corbusier, Mies van der Rohe, y aquí se ven algunos más desconocidos como Peter Rode o Bourgeois, Schneck en la Weissenfurt de Stuttgart. Vuelve, ¿no es cierto?, de su viaje y vuelve a la oficina, a tocar la puerta de la oficina de Le Corbusier para solicitar trabajo,
y es el primer arquitecto chileno, y si no me equivoco latinoamericano, en trabajar con Le Corbusier el año 31 aproximadamente. Él trabaja en este conjunto de edificios para Argelia, en Huehuchaya. Estos son dibujos y maquetas que están en la Fundación Le Corbusier, y desarrolla, curiosamente, proyectos, una escuela para Viña del Mar, ¿no es cierto?, con una arquitectura escalonada, a la manera de lo que le tocó también trabajar en el proyecto de Le Corbusier. Uno de los edificios más emblemáticos que realiza Dávila a su vuelta a Chile, y yo diría el más importante por varios motivos, es el restaurante Cap Ducal. Todos sabemos, o los que más o menos conocen del edificio saben que fue un concurso de arquitectura que participó contra otras oficinas, y en el cual obtiene el premio de realizar el edificio. Una vez que comienza a imaginarse el proyecto, aparecen unos dibujos curiosos, porque aparece un cuadrado aquí que podría ser perfectamente la planta cuadrada de la Villa Zaguá, y un triángulo que es la forma del sitio. Los primeros esquemas, los primeros dibujos, incluso aparecen algunas locuras como esta que podrían asemejarse a edificios hechos muchos años después por Niemeyer, ¿no?, el Museo del Leroy. Bueno, como les decía, el concurso no solamente participa él, participan otras oficinas importantes de la época como Costabal y Garáfulis. Esta era la propuesta de Costabal, ¿no es cierto? Y él participa con varios anteproyectos de distintos estilos, y esto demuestra de alguna manera que la adopción de la arquitectura moderna no era un dogma, sino que era una adopción más bien de lenguaje, como un lenguaje más, como podría ser el estilo Tudor o el estilo español. Un lenguaje más podría ser el estilo moderno. Entonces, la adopción de la arquitectura moderna en Chile no fue un dogma, no fue dogmática, sino que partió primero como una cosa epidémica, más estilística y más más formal, que de una real fe en los basamentos y en las estructuras de la arquitectura moderna. Otra cosa interesante sobre el edificio del Cap Ducal es que no parte de cero. El edificio del Cap Ducal existía ya un palacio ducal, que era un restaurante, un salón de té, en Maquena, ¿no es cierto?, que tenía algunas características interesantes. Ya se había instalado sobre las fundaciones de una antigua piscina del señor von Schroeder, que era el dueño de los terrenos. Tenía una escalera, que es esta que se ve aquí, una escalera exterior que llevaba al segundo nivel, donde estaban las terrazas del salón de té, y que conectaba directamente con la calle, y que, como vemos, Dávila recoge, ¿no es cierto?, en su proyecto con esta escalera exterior. Ahí se ve un poco con mayor claridad, ¿no es cierto?, esta doble escalera, ¿no es cierto? Hay una escalera exterior que lleva al salón y a las terrazas, y una escalera que baja, ¿no es cierto?, a las cocinas que están en el zócalo inferior. Estas son las planimetrías ingresadas a la municipalidad, dibujadas por el propio Dávila. El edificio de Dávila que se transforma en un elemento que animaba, digamos, el paseo por la Avenida del Mar en los años 30. Dávila comienza con dos proyectos en la cabeza. Uno claramente fundado en el Zócalo, y otro intentando elevarse sobre pilotes. Aquí se ve el paso de la Avenida del Mar, que fue una expropiación. Esta expropiación, como vamos a mostrar más adelante, fue la causante, ¿no es cierto?, de la forma del sitio, de la forma triangular que tiene. Y estos dos anteproyectos, ¿no es cierto?, uno fundado en el Zócalo, en la roca, y el otro elevado. Ahí se ven de alguna forma los dos anteproyectos.
exploraciones formales, el intento de fusionar, ¿no es cierto?, la idea de la roca del zócalo con la idea del edificio levantado, elevado. Y llegamos, bueno, al punto de por qué o cómo actúa, de alguna forma, la memoria de un proyecto, la memoria de un edificio en la gestación de otros. En este caso, el impacto que produce este OVNI, que es el edificio de la Villa Savoye, en Le Corbusier, en Dávila, es fuerte y está demostrado por la serie de dibujos y de intentos y de ensayos que hace hasta llegar al punto de querer de alguna manera adaptarlo al encargo que se le estaba presentando. Ahí se ve un poco por arte de magia cómo estos dos edificios se juntan y se funden en uno. Y acá se ve cómo el paso y la extensión de la Avenida del Mar, que es esta, es la que le da la forma finalmente al edificio. O sea, mi teoría es que el edificio quería ser cuadrado, pero no pudo. No pudo porque hubo una expropiación. Esta era las piscinas de mar del señor von Schroeder, eran unas piscinas terapéuticas construidas a finales del siglo XIX. Y el sitio que queda por la expropiación es este triángulo que finalmente termina por ser el triángulo fundacional del edificio del Capital. Luego, bueno, ¿cómo es que esta memoria de alguna forma del edificio de la Ville Savoie se transforma en el Cantucal? Todos conocemos, ¿no es cierto?, los 5 puntos de la nueva arquitectura de Le Corbusier, que hablan, ¿no es cierto?, de los pilotes. Aparecen los pilotes en la planta de Le Corbusier para levantar la planta principal. También aparecen los pilotes en la obra del Cantucal. Un zócalo, un subterráneo, ¿no es cierto?, de máquinas que también aparece en el Cantucal. Y bueno, además, ¿no es cierto?, de todos los otros elementos de la arquitectura de Le Corbusier, como el vano y la ventana corrida, ¿no es cierto?, que aparece con otras influencias también, pero aparece en el edificio del Cantucal. Los elementos, ¿no es cierto?, que animan la terraza, el solarium de la Ville Savoie, ¿no es cierto?, aparecen también en Cantucal. La escalera exterior, si bien es cierto en la versión definitiva del proyecto no está, estuvo en alguna de las versiones previas, ¿no es cierto?, del proyecto, una escalera exterior que daba directo a la planta noble. Y bueno, la rampa, ¿no es cierto?, aparece como esta escalera lateral y esta otra escalera de acceso que les mostraba anteriormente, ¿no es cierto? De alguna forma, y aquí ya entrando como por así decirlo, la teoría de cómo se genera y cómo se gesta un proyecto de arquitectura. Aquí la memoria del proyecto de la Ville Savoie no es que se copie o se calque, ¿no es cierto? Si nosotros habláramos de la arquitectura como un ente evolutivo, como un ente que evoluciona en el tiempo, para que exista evolución tiene que haber copia, un elemento que se repite, pero también tiene que haber cambios. Y esos cambios en este caso son producidos por la propia experiencia del arquitecto y por las condicionantes del lugar. O sea, la Ville Savoie, ¿no es cierto?, se adapta, se incrusta en medio, ¿no es cierto?, en la Avenida del Mar, en la villa de la Avenida del Mar del Océano Pacífico, en un contexto absolutamente distinto, en donde tiene que adaptarse, en donde tiene que de alguna manera mutar. Y estas mutaciones son las que hacen que de alguna forma la arquitectura moderna de la Ville Savoie se incruste en el Océano Pacífico en una especie como de adaptación forzosa, influida por la memoria del propio arquitecto, de sus recuerdos y por la experiencia propia, y también por los olvidos voluntarios e involuntarios que son forzados por la geografía del lugar.
Dávila no solamente construye el restaurante Capducal, que podríamos decir que es como una especie de saludo a su maestro y que su maestro le responde con una carta ¿no es cierto?, donde alaba su trabajo, sino que también explora otros lenguajes y comienza a trabajar posteriormente en la Casa Flores, ¿no es cierto?, con un lenguaje mucho más cercano al expresionismo alemán, a la obra también de Hugo y a la obra de Mendelssohn y otros arquitectos, en donde comienza, ¿no es cierto?, con estos ensayos de dobles curvaturas, etc., y termina por construir un edificio ecléctico con este arco de doble curvatura, casi como una especie de organismo, de estómago, con incrustaciones e inclusiones, ¿no es cierto?, neocoloniales, en una arquitectura mucho más ecléctica, mucho menos respetuosa o mucho menos dogmática del lenguaje moderno, pero aún moderna. Dávila no fue un personaje dogmático, tampoco estuvo siempre de acuerdo con Le Corbusier. De hecho, tuvieron varias discusiones y extensas discusiones que quedaron ahí en las cartas, ¿no es cierto?, que se mandaban, en las cuales Dávila seguía afirmando, ¿no es cierto?, que tenía que existir una arquitectura moderna, pero adaptada a nuestra propia realidad geográfica, a nuestra propia realidad cultural. No nos olvidemos que América Latina viene siendo el patio productivo en esa época del mundo desarrollado, ¿no? Nosotros producíamos la materia prima llegaba a Europa, que era el mundo desarrollado, por lo tanto no podíamos de alguna manera sino adaptar estos lenguajes modernos, ¿no es cierto?, a nuestra propia realidad económica, social y cultural. Finalmente, otras curiosidades, ¿no es cierto?, aparece la planta o un ensayo, ¿no es cierto?, de la iglesia de Montchamp, como queriendo también adoptar a ese Le Corbusier más tardío, el Le Corbusier más orgánico de Montchamp, y no solamente el Le Corbusier inicial, ¿no es cierto?, el Le Corbusier dogmático de la Villa Savoie. Bueno, me gustaría invitar al profesor Max Aguirre, el profesor Nicolás, que nos van a ayudar a dilucidar Max. Gracias. Bueno, la idea de generar esta instancia no solamente como una conferencia, como un trabajo terminado, en ningún caso lo es, ni siquiera la tesis doctoral es un trabajo terminado, recién rasguñar un poquitito en algunas ideas y algunas reflexiones sobre lo que es la arquitectura moderna, en este caso el personaje de Dávila como excusa, el personaje de Le Corbusier también como excusa, y quiero presentarles, bueno, Déjenme a mí presentar, profesor, al profesor. Porque tengo muchas ganas de hacerlo. Porque resulta que yo soy un pájaro raro en esta escuela, porque yo no hice introducción a la arquitectura con don Fernando Pérez, porque andaba de año sabático en Boston. Entonces nos buscaron un reemplazante de la Universidad de Chile, no nos podrían haber buscado mejor reemplazar. El profesor Max Aguirre, que es arquitecto de la Universidad de Chile, doctor de la Politécnica de Madrid, y además alguien al que quiero mucho, del que aprendí mucho. Buena parte de los análisis que ha mostrado Rodrigo hoy día, y que probablemente tienen mucho que ver con la cotutela de la tesis de Max, son cuestiones que nosotros en esta escuela, en este campus, en el antiguo auditorio de arte, no teníamos este super auditorio, era el colega don Gonzalo, teníamos un auditorio de terrible, y Max nos daba clase. Y yo no puedo dejar de mencionar, aparte de lo mucho que nos marcó como generación la presencia de Max como profesor, su cordialidad, su amistad. Además, yo tengo que decir una cosa que está demarcado familiarmente a nosotros. Mi señora Marcela era compañera mía en introducción a la arquitectura y yo siempre he sentido que Max nos hacía gancho. De hecho, nadie
cuando nos lo pillamos, porque ahora somos medio vecinos, nos pillamos ese ahí en el parque, en el barrio, pero la vez que me pillé de la mano con Marcela en Providencia, me dijo algo así como, yo sabía, o algo parecido. Así que yo eso, no puedo, esta presentación, Rodrigo, no dar espacio a ese comentario, así que disculpe que lo haya interrumpido, lo tenía que hacer. Bueno, Max fue mi conductor, mi ayuda, mi apoyo, mi necesidad de pared frente, ¿no es cierto? Y me gustaría preguntarte, Max, tú que conoces el trabajo de la tesis, un poco qué dudas o qué preguntas te quedan en el aire como sin responder. Mira, yo no sé si voy al punto que tú señalas, pero quisiera señalar cuáles son las características que me parecen valiosas en el trabajo que tú hiciste. Primero, el tema que pone de relieve nuevamente a la arquitectura moderna de Chile, que creo que falta mucho para que se agote la investigación sobre él. Además que, como tú dijiste, de Roberto Dávila no hay un trabajo como este. Nada, artículos seguramente, pero un trabajo con este alcance no existía. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que tú no lo expusiste ahora como creo que debías haberlo hecho. Es justamente el punto de vista. O sea, no es común que el punto de vista que guía el trabajo de investigación sean los viajes de este caso de un arquitecto. Y que intentas, haciendo el itinerario de esos viajes, descubrir cómo va cambiando por esas experiencias el pensamiento de este arquitecto que viene de Chile y haber publicado la portada colonial. Entonces, eso creo que ahí hay un valor muy importante del trabajo, que le da originalidad. El trabajo de Rodrigo está inspirado en el Atlas Mnemocine de Avi Bauer, que, como saben, recopiló más o menos 2000 imágenes de la historia del arte occidental y las fue desplegando como en 60 tablas, de manera que las iba cambiando como para tratar de construir una visión. También fue un innovador en la metodología de análisis crítico del arte, porque los historiadores no lograban entrar en la interpretación de lo visual. Y Weibel, no sé si se dice así, Weibel, sí, dio en el clavo con esa metodología, ¿no? Desgraciadamente la fue confusa porque murió el año 29 y cuando la cosa todavía faltaba para terminar. Bueno, y tu trabajo es como un paralelo, una analogía con ese recurso. Yo creo que eso también completa esta originalidad que tiene tu trabajo. Ahora, los trabajos siempre hay que partir pensando eso. Yo creo que todos los que proyectan y los que investigan lo saben, nunca están acabados. Siempre quedan cosas pendientes, cosas que a una segunda lectura tú te das cuenta que o debiste haberlo hecho de otro modo o debiste haber tomado un camino que no tomaste. Entonces, yo creo que eso no vale la pena entrar en esto, porque hay que ver lo que está a la vista. Y lo que está a la vista, y lo que todos podrán ver en el trabajo cuando lo conviertan en libro, se va a notar eso. Ahora, sin duda que Roberto Dávila juega un rol importantísimo, que nuevamente creo que tu trabajo contribuye a destacarlo, y que no ha sido destacado antes. Realmente, en la época que yo estudié en la Universidad de Chile, Roberto Dávila estaba vivo, y lo vi circular por los pasillos de Cerrillo. Y claro, la fama que tenía en ese contexto, que era un tipo un poco carca, un poco pasado de moda, se había quedado en una mezcolanza de lo autóctono.
entonces no era muy apreciado por los estudiantes que estaban apuntando a lo último, que era, por supuesto, encabezado por Le Corbusier. Sin embargo, Dávila también tenía su corte, o sea, no estaba solo, no estaba abandonado, y como tú dices, mencionaste a Isabel Tuca, pero muchos otros más, como Ortega, por ejemplo, otro profesor, Rovilla, gente que lo apreció mucho. Pero sin embargo, no estaba en esa corriente como la corriente principal. Claro, yo ahí, no sé si vieron, Bueno, pero eso es uno de los puntos clave. Yo creo que Dávila es un personaje subvaluado. Es un personaje subvaluado bajo la perspectiva de que la arquitectura moderna debía ser dogmática y de que lo que se debía implantar en Chile debía ser exactamente como las obras que hacía Le Corbusier o los otros modernistas. Y resulta que Dávila en realidad tiene un pensamiento mucho más profundo, es un tipo muy reflexivo, un tipo capaz de, o sea, la biblioteca de Dávila se cometió un error garrafal a mi juicio en la biblioteca de nuestra escuela, en nuestra facultad, porque se donó el fondo documental de Dávila sin quedar como un fondo independiente, se mezclaron los libros. Entonces yo tuve que hacer un trabajo como de buceo, de meterme como ratón de biblioteca, porque por suerte los libros de él estaban con su timbre. Entonces yo fui descubriendo más o menos dónde buscarlo y encontré, y estamos haciendo un trabajo con la bibliotecaria para poder separarlo, porque es difícil estudiar un personaje si tú no tienes el fondo documental. Digamos, tú tienes su fondo documental pero no tienes sus libros. Y él donó una biblioteca enorme a la facultad. La verdad que era un tipo que tenía libros. Mira, una anécdota que cuando él se entrevista con Le Corbusier dice: acabo de sacar mi libro de las obras completas. Sí, le dice, yo ya lo tengo. Pero ¿cómo lo tiene? O sea, no es posible que lo tenga. Sí, yo ya lo tengo. O sea, el tipo ya tenía las obras completas, ya tenía el arte de venir de este otro artista, de otro escultor, Anton Yellow. Tenía una biblioteca vasta, enorme. Hablaba no solamente español e inglés, sino que hablaba francés y alemán perfecto. Había sido... su padre había sido agregado cultural en Viena, por lo tanto se había educado militar. Agregado militar, perdón, en Viena, su padre fue uno de los fundadores de la escuela militar. Y él estudió arquitectura porque su hermano había estudiado en la Academia de Viena. Entonces, pero hay una cuestión de lo que dice usted como de la relevancia y por otro lado de lo no sé si olvidado, lo he dejado de lado. Yo creo que la descripción que haces tú probablemente explica harto, digamos, o sea, contarlo como este profe medio, como estaba medio de lado en la escuela. Estaba pensando dos cosas al respecto. La primera es que estaba dándole vuelta ayer, tuve la suerte de viajar largo en tren, entonces de volver a leer la tesis de Rodrigo, y que esa es la actitud de los arquitectos. Pero probablemente uno hace una especie de encuesta, ¿cuál es el edificio moderno más famoso de Chile? Y probablemente el Camp Ducal gana por lejos. No es el overpower que estábamos viendo aquí de Sergio Larraín, ¿cierto? Que para todos, como ya ahí partimos. No es la obra de otro estupendo profesor de usted, cero estudiado, que yo tengo la suerte de ir a una casa hecha de él, que es don Viterbo Castro, tampoco. Seguramente es este edificio, o sea, concretamente el edificio que tú hayas estudiado. Y ahí yo creo que hay una cuestión bien importante en términos de cómo esta arquitectura, que para la época debe ser una arquitectura dura de entender, probablemente fascinante para el público común, pero es cosa de ver la casa de la pobre señora Saudá, como los ducos fallan, como los techos se llueven, o sea, una arquitectura que demoramos mucho tiempo y no sé si todavía aprendimos a hacer estos techos plano habitables. Nosotros, esta es la primera lluvia que pasamos y dicen que se nos lleva este edificio, que es fantástico, pero por fin lo hemos logrado. Tengo algunos amigos por ahí en las casas de techos planos, que también, obra de grande arquitecto y que así les ha ido, ¿cierto? Entonces, esa arquitectura de desafío para la época, escucha, en el Camp Ducal es probablemente algo que es fácilmente reconocible y que por lo tanto, entre otras cosas, hace que una obra de un arquitecto destacado, relevante y que luego quiero entrar como segunda pata de eso, que tiene que ver con esa obra de un arquitecto, pero que como pocas cosas sí entra absolutamente en un ámbito patrimonial, en la medida en que hay una comunidad que lo valora,
excesivamente, por así decirlo, el gusto de los entendidos a eso. Y lo que quería comentar, y que a mí me parece relevante, haber leído la tesis de Rodrigo, y Max lo tiró a la pasada y resulta evidente, o sea, se faltó un libro. Y una de las primeras cosas que hice cuando conversamos con Rodrigo hacer esto fue buscar ese otro libro que hay sobre Roberto Dávila, como no hay uno, que es como una chica ha publicado 3, obvio, y aparte de 2 o 3 artículos que yo me acuerdo probablemente haciendo tareas para el curso de Max, leí, y pues no hay libro. Entonces lo primero después de leer la tesis que uno hizo, este es un libro digno de leerse, digamos, esta tesis transformada en libro. Y en 2 perspectivas. De nuevo, una cuestión que tiene que ver con, entre comillas, el vulgo o aquellos que no tienen la maldición de ser arquitectos. Y es que yo creo que eso. Tú mencionaste en tu presentación que Roberto Dávila sabía escribir, bueno, tú también. Que también es un descubrimiento, porque aparte de la idea de los textos que me he hecho puntos, no. Al revés, yo digo, Rodrigo, yo hago la memoria, y ahora parece que ya sea que se la puedo pasar. Es un libro muy ameno de leer, porque además de un libro de arquitectura, es un libro de viaje. Es un libro de una experiencia vital de un creador que son interesantes como leer la vida de los grandes artistas, digamos, siempre, y por lo tanto es muy atractivo en ese sentido, pero un libro que es interesante ver ese mapa ahí con la ayuda del Feña Contreras, ¿cierto? De Viena o de París, ¿cierto? Donde aparecen estos hitos y uno puede entender, uno tiene la suerte de conocer los lugares y decir, claro, efectivamente, probablemente el tipo se bajó en la estación, fue para al lado, iba a arruinar la casa tanto, lo mandaron a la otra, probablemente, recuerdo que eso alguna vez tuvimos la conversa en tu oficina, se encontró con cuestiones en el camino. Por lo tanto hay una historia vital que es súper interesante, una historia vital de un creador. Y ahí va viene mi segundo punto, y que te quiero como tirar la pelota de vuelta, Rodrigo. Y es que yo, por lo menos, leí un poco con susto, aquí los que me conocen, particularmente a mis alumnos, saben que yo me prometí hacer jamás una tesis doctoral, por lo tanto, yo soy con orgullo magíster y hasta ahí llegamos. Porque, entre otras cosas, se me hace tan difícil pensar desde la perspectiva de alguien que básicamente entiende la cuestión como proyecto y que la investigación aquella que sigue más proyecto, como de antes escribir una tesis, que se supone que debería ser una aproximación erudita, estoy hablando de prejuicio aquí, que me ha hecho seguramente, pero una aproximación erudita, digamos, a un tema y de corticarlo entero como un entendido. Pero claramente lo que yo leí es una aproximación de un proyectista, es decir, de un colega que diseña y que trata de entender a otro. A mí me recordó muchísimo la aproximación de Mario Manieri, que fue mi guía de tesis, cosa mucho más chiquita, era una tesis de magíster en Roma. Y una cosa que plantea que llamaba, y que está publicada en varios lados, la teoría del proyecto, es decir, tratar de entender a esos colegas sobre los que uno o va a intermedio de un edificio o simplemente quiere entenderlo. Y ahí yo tengo que mostrar esa parte, porque yo veo mucho de eso. O sea, por ejemplo, el descubrimiento de muy buenos dibujos, de haber un tipo que dibuja, un tipo que hace dibujos que no son para mostrarlos, porque esos primeros dibujos que tú muestras, es como tú hablaste como de interpretación, son dibujos feos, pero son, por favor, la croquera de todo arquitecto está llena de dibujos feos. Después nosotros elegimos el más bonito y ahora que podemos lo marcamos bien y publicamos eso. Pero los proyectos, los croquis de pensamiento de proyectos normalmente no son muy bonitos, porque son muy trabajados, están llenos de inseguridad y todo. Entonces, yo te quería tirar de vuelta la pelota. ¿Cuánto es lo que has podido meter ahí desde tu perspectiva de ese arquitecto que diseña tú respecto a este colega más viejo, profe, después? Mira, yo, para serte bien honesto, me da una lata enorme escribir una tesis doctoral. Y yo lo que quería, y yo le decía a mis profesores allá en Barcelona, yo en realidad quiero estudiar sobre la memoria. A mí me interesa el tema de la memoria, de cómo la memoria actúa, ¿cierto? Porque yo hago proyectos, qué sé yo, pero a veces las cosas salen como del sombrero de un mago, de fijar como que sacáis un conejo, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen las cosas que uno hace, que uno proyecta? A mí me interesaba estudiar el tema de la memoria y mis profesores de Barcelona me decían que estaba loco, que ese es un tema para psicólogos y psiquiatras y que usted es arquitecto, así que estudie, dedíquese a la arquitectura. Que es muy frustrado, la verdad, y eso de alguna forma me motivó años después a darle la vuelta y decir, bueno, ¿dónde puedo aplicar en un objeto arquitectónico el estudio sobre la memoria? Resulta que la memoria es un proceso que todos conocen, un proceso psicológico, que lo que hace básicamente es filtrar
todo lo que entra por los sentidos, ¿no es cierto?, para poder darle un sentido útil. No es, uno no recuerda las cosas como son, sino que lo que recuerda es lo que su cerebro interpreta para lo que a ti te sirve. Escaparte del león que te va a cazar, que te va a comer, encontrar la comida arriba de un árbol, yéndose, ¿no es cierto?, a nuestros antepasados, ¿no es cierto? Y en el caso de la arquitectura no es distinto. En el caso de la arquitectura lo que uno hace no es inventar, sino que es recordar. Entonces, de ahí el viaje para Dávila es una fuente, y aquí cito y agradezco a mi profesor Matzaguero, que me dijo una vez que el viaje, tú me dijiste una cosa que me gustó mucho, que la anoté y la escribí como si fuera mía. El viaje de alguna manera constituye una experiencia que después se destila, y esa palabra me gustó mucho, como que destila arquitectura. Es como que de alguna manera impregna, y el filtro de la memoria hace que después eso destile en otra arquitectura. Y ahí hay un capítulo de la tesis que está muy al final, que se llama Una teoría de la evolución. Hay varios, hay un señor evolucionista que se llama Richard Dawkins, que es un biólogo, etólogo, que es darwinista, por supuesto, y explica, ¿no es cierto?, todo a partir de la teoría de la evolución. En arquitectura no es muy distinto. O sea, si tomamos la arquitectura no como un objeto, sino que como un todo, como un continuo, la arquitectura no es otra cosa que un marcador de la arquitectura. La arquitectura comienza en el momento en que el ser humano se asienta, encuentra una manera de cultivar alimentos, ¿no es cierto?, y tiene la necesidad de sentarse, y comienza a modificar el entorno en ese momento. Y la arquitectura es la expresión o el marcador de la cultura de cada época, de los egipcios con sus pirámides, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo de alguna manera esa arquitectura con mayúscula, ¿no es cierto?, va evolucionando a través de la copia y la modificación? Y ahí es donde entra, ¿no es cierto?, esta teoría de la evolución, ¿no es cierto? Copia, para que exista evolución tiene que haber una copia, pero esa copia no puede ser perfecta, tiene que ser imperfecta, porque eso es lo que genera la mutación, el cambio y el avance. Entonces, la memoria nos hace trabajo sola. De alguna manera es imposible copiar algo de memoria. Intentas copiar uno de los dibujos que viste ahora y vas a olvidar, vas a modificar, etc. Y ese olvido, que yo llamo el olvido útil, que es un concepto robado de otras disciplinas, ¿no es cierto? El olvido útil es lo que a ti te hace, de alguna manera, mutar lo que tú recuerdas en función de crear algo nuevo. Y eso lo hace tu memoria de manera automática. O sea, la memoria filtra, modifica y olvida de manera absolutamente automática. Es imposible copiar a la pata. Por lo tanto, yo le digo a mis alumnos, copien. O sea, copien, porque lo que ustedes copien no va a ser realmente una copia, va a ser una mutación, una transformación, un cambio de lo que ustedes están estudiando. Y mientras más profundo lo estudien, mejor va a ser la copia, ¿cierto? Y mejor va a ser la mutación. Entonces es súper interesante porque la motivación original de la tesis no nace del personaje de Dávila, que sí, luego lo comienzo a descubrir. Yo tenía mis dudas porque claramente, como dice Max, Dávila era un personaje cuestionado, ¿no es cierto?, porque no era un dogmático de la arquitectura moderna, era un ser extraño, ¿cierto?, ecléctico, que cuestionaba muchos de los postulados de la arquitectura moderna, que introducía ¿cierto?, balcones coloniales en un torreón, pero tú vas a ver la Casa Flores y es una estupenda obra de arquitectura moderna. O sea, por favor vayan, porque está bien tenida además, porque es sede de una universidad. Entonces tú dices, bueno, ¿la arquitectura moderna está realmente en los 5 postulados de Le Corbusier o hay algo más? Y bueno, fue un vector importante de importación de una arquitectura que no nace en Chile, que no nace en América Latina, que nace en Europa, a partir de la posguerra, ¿no es cierto?, de la necesidad de reconstrucción y de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 60 millones de personas. O sea, yo creo que un hecho como ese no te puede dejar, digamos, no te puede dejar haciendo lo mismo. En el caso del arte y la arquitectura se transforman a partir de la
sea, pero en la Primera Guerra Mundial, en donde murieron, no me acuerdo si fueron 20 o 30 millones de personas. ¿Cierto? Entonces, a partir de la Primera Guerra Mundial, Europa se transforma y esa transformación no la vivimos en América Latina. Es absolutamente importado. La arquitectura moderna en América Latina es importada, es un hecho que no es exógeno. Por lo tanto, esta transmisión a través de la memoria, así como en el caso de la tesis de Max, que trata sobre las revistas, que era otra forma de importación, ¿no es cierto?, a lo mejor más iconográfica, más iconoclástica, y no tan profunda como la del viaje. Pero no olvidemos que el viaje es para cualquier arquitecto que se diga, que se precie de tal en esa época, el gran tour de arquitectura, el mismo Le Corbusier hace un gran tour, ¿no es cierto?, por el viaje a Oriente, el viaje iniciático de Le Corbusier. Entonces, todos los arquitectos que se preciaban de tal se educaban o se autoeducaban a través de un gran tour, de un gran viaje por la arquitectura clásica europea, y a partir de ahí intentaban hacer algo. Entonces la motivación, y respondiendo a tu pregunta o comentario o lo que sea, más que escribir una tesis sobre Dávila, era escribir sobre la memoria. Y Dávila fue la excusa perfecta porque se notaba muy claramente que había un recuerdo, una memoria o remembranzas de lo que él había visto. Y después encontrar los informes fue también fantástico porque lo permitía, en vez de inventarlo uno, hacer simplemente el recorrido. Ahora el sentido, de repente ha sido difícil, y tal vez ahí es donde viene lo ecléctico en él, o sea, pensando en cómo debe haber actuado ese fenómeno que escribís tú de memoria, porque Le Corbusier no está en la escuela de arquitectura. Los arquitectos modernos, en el fondo, son, tú decías que la arquitectura moderna es exógena a Latinoamérica, pero resulta que los arquitectos que hacen arquitectura moderna no son Picasso, que aprende de chico a dibujar y que tiene sus periodos que son de pintura, podríamos decir, muy tradicional. Son los tipos que vienen de la ingeniería, que vienen de la relojería, que vienen del arte, o por último, que vienen a no saber de dónde. Y se ponen a practicar una disciplina que es prácticamente otra respecto de la que se venía practicando antes. Dávila lo que calzaba era que fuera el École de Beaux-Arts, lo rechazaron. Entonces, ese olvido que tiene mucho que ver con el mundo de Dawkins, digamos, de fondo como estas contaminaciones de genes a través de virus y qué sé yo, que son cuestiones que él ha estudiado. Claro, ¿cómo no iba a olvidar si él tenía un tronco que era otro? Y que lo que era arquitecto. Dávila fue educado acá en la Universidad de Chile por lo que se hacía en la época, que era básicamente venía de los órdenes, ¿no es cierto?, de Beaux-Arts. Entonces, Sí, eso lo que era. ¿sabe? Yo quería agregar algo que me parece también importante. El drama que tuvieron que superar los arquitectos cuando son impactados por todos los cambios que hacían avecinarse una nueva arquitectura, lo dijo muy bien aquí en Chile un arquitecto de los años 20, Gustavo Casani, escribió un artículo que decía ¿cómo proyectar sin estilo? Esa era la pregunta. ¿Cómo proyectar sin estilo? Entonces, yo creo que lo interesante que se produce en Dávila es que él encuentra una manera con la cual es muy coherente, ¿verdad? Porque ese aprecio que arrastra por lo que él considera autóctono, por lo que considera propio. Esto es la herencia de la colonia. Eso es lo que él considera como propio, a lo que se siente aferrado. Entonces, lo interesante es que él toma eso y lo combina, lo integra con lo moderno. Y el mejor ejemplo, creo yo, es Casas Flores. ¿Sí? Porque está desplegado las virtudes de la arquitectura moderna. Esa casa no podría haber sido hecha con materiales normales, tradicionales. De hecho, la escalera que tiene adentro, una escalera helicoidal, de hormigón, y no podría haber sido de otra manera. Entonces,
pero con estos detalles como el balcón neocolonial, unas ventanas que tienen algo como de gótico, ¿ah? Claro, entonces se adelanta también, porque es lo que en el año 85 Kenneth Frampton planteaba como la arquitectura regional. ¿Ah? Bueno, Robert Venturi con Exacto. complejidad y contradicción. Exacto. Y eso fue un fenómeno que, bueno, lo comentamos ahora con respecto a Roberto Dávila, pero también fue recurrente en otros arquitectos latinoamericanos, como Luis Barragán, Juan O'Gorman, en la última etapa de su vida, y algunos otros. Salmona. Claro, que logran integrar. La introducción también de la naturaleza en la arquitectura de Alvarado, o sea, Alvarado es de los primeros y de los mejores, ¿no es cierto? Que intenta incorporar, ¿no es cierto?, la madera, el tronco, ¿no es cierto?, dentro de la casa, la cuerda, estas columnas, ¿no es cierto?, enrolladas en cuerda, la madera, etcétera, etcétera, en una arquitectura moderna. O sea, tampoco es que está solo Dávila, ¿no es cierto?, hay otros personajes en el contexto en que intentan hacer una arquitectura moderna adaptada al clima, al lugar de cada, al genius logi de cada lugar. Ahora, si tú te fijas, tú lo dices en tu trabajo, que tuvo tres experiencias fundamentales. Trabajó con Vélez, estudió, mejor dicho, fue su discípulo, trabajó con Le Corbusier y fue amigo con Dante Lot. Y de cada uno de ellos recoge lo que encuentra como más apropiado. Y esa síntesis es la que él hace en su obra. Y si tú te das cuenta, la plástica moderna de Dávila viene del neoplasticismo. Y no tiene la contaminación del racionalismo, del puritanismo, nada. Lo que toma de Vélez es el dominio técnico, la lógica de la técnica. Oye, a mí me gustaría, no sé, para no alargarnos más, saber si alguien del público tiene alguna consulta, alguna pregunta y vamos a cerrar. Y pasamos aquí. O las hacemos con el vino. Esos comentarios. Pasamos al vino y ahí hacemos la lectura. ¿Les parece? Muchísimas gracias a los presentes, gracias a los que están ahí online, pero eso no van en el vino. Así que están cordialmente invitados a que